Esta primera charla me va a tocar a mí, que bueno, ya fui presentado, Juan Pablo. Bueno, y también me va a acompañar bueno, un joven investigador, Daniel Formoso, y en conjunto vamos a dar esta primera charla, que bueno, vamos a resaltar lo que es la importancia o el rol fundamental de lo que es el ovino para lo que es una ganadería sostenible. ¿Cuál va a ser el contenido de esta primera charla? Primero venimos hablando de lo que es la sostenibilidad. Primero vamos a ver, bueno, cuál es ese concepto de sostenibilidad aplicado a lo que es la ganadería. Después vamos a ver cómo es la situación de los ovinos en la ganadería actual, o sea, viendo los datos del stock, viendo cómo es la presencia o no del ovino en las distintas regiones del país. Después vamos a ver, bueno, si sacamos los ovinos de la ganadería, ¿qué efectos creemos que tiene sacar los ovinos? Después destacar la fortaleza de lo que nosotros creemos de lo que es la ganadería mixta, en esa sostenibilidad, más que nada enfocada en lo que es la sostenibilidad económica. Y después ver lo que es la fortaleza de la ganadería mixta en el manejo del campo natural, que se va a hablar en esta charla y se va a continuar con esas ideas en la charla ya sea de Marcelo como de Martín. Y por último, algunas consideraciones de aportes que nosotros creemos que hacen los ovinos, ya sea a baja carga en los predios, o sea, hablando de un ovino por hectárea, qué aporte hacen los ovinos en esos sistemas o en esos predios. Pero para el arranque, primero, cuando hablamos de sostenibilidad, para ponernos de acuerdo y llevando a lo que es la ganadería, bueno, la sostenibilidad, lo que es la producción ganadera, bueno, es esa capacidad de mantener la actividad en el tiempo, cuidando obviamente lo que son los recursos naturales, generando lo que es bienestar social en el medio rural y asegurando una viabilidad económica de ese sistema productivo. O sea, tres pilares, lo que es ambiental, lo que es social y lo que es económico. Y bueno, en la presentación vamos a ver cómo el ovino, la presencia del ovino, juega un rol importante en estos pilares, ya sea para lo que es la sostenibilidad ambiental, ya sea como para lo que es la sostenibilidad económica y también la sostenibilidad social. Si bien no va a ser el foco de esta charla, también vamos a comentar algunas características que creemos que el ovino juega en esa sostenibilidad, en lo que refiere a la parte social. Bien, esto lo mencionamos. Cuando uno habla de sostenibilidad, habla de tres pilares: el pilar social, el pilar ambiental y el pilar económico. Bien, vimos recién lo que es el concepto de sostenibilidad. Ahora vamos a ver, bueno, cómo es la situación de la ganadería, cómo es la situación del stock en lo que es los ovinos. Y algo que no mencioné al inicio, pero que es importante y también fue motivado por una preocupación de la menor participación del ovino en distintos sistemas. Varios sistemas han dejado de pasar sistemas mixtos, clásico uruguayo, a ser sistemas solo de vacuno. Este año se realizó una campaña que fue lanzada por los técnicos de transferencia del SUL y fueron invitados tanto Marcelo Pereira de Plan Agropecuario como Martín Jaurena de INIA, y estuvimos comentando estos aspectos de la importancia o el rol en distintas zonas del país, más que nada enfocado en el sur. Y bueno, este mensaje lo hemos tratado de dar en distintos lugares porque nosotros creemos de relevancia dar este mensaje, de esta preocupación de esa situación del descenso de lo que es el ovino en muchos de los sistemas en varias regiones del país y las consecuencias que ha traído. Bien, primero, para enfocarnos, la realidad que los ovinos en el stock actual se están concentrando en la que es la región norte, arriba del Río Negro, en los departamentos de lo que es Artigas, Salto, Paysandú y bueno, parte de Tacuarembó, donde se da la mayor concentración del stock ovino. En realidad, esos departamentos, Artigas, Paysandú, Salto y Tacuarembó, representan el 58% del stock, y ese dato es con los datos del último, los datos que por ahora, si bien no son un adelanto,
no son definitivos, pero del último cierre de ejercicio, el 58% de ese stock se centra en esos departamentos. Y si lo analizamos por distintas regiones, y acá en realidad se agrupó, por ejemplo en la región norte, involucrando los datos de Salto, Paysandú, Artigas y Tacuarembó, en la región este los datos de Maldonado, Rocha, 33 y La Valleja, en la región litoral, lo que son los datos de Río Negro, Soriano y Colonia, en la región noreste, la zona de Rivera, Cerro Largo, y en la zona centro, Durazno, Florida y Flores. Bueno, sabemos que hay ovinos también, lo que es Canelones, Montevideo y San José, pero para el análisis de dar la situación de los ovinos en sistemas que generalmente tienen campo natural, trajimos estos datos. Y si vemos a nivel general, ¿qué se observa? Que en las distintas regiones la relación entre ovinos y bovinos es menor a 1, que la región que tiene una relación cercana a 1 es la región norte, pero en todas las otras regiones la presencia del ovino es obviamente que no llega a ser ni una relación de 1 a 1, bueno, con distintas situaciones, pero en todas es de 0,3 y bueno, y destacando el norte, donde vimos que se concentra la mayor cantidad del stock ovino, pero ni en esa región llega a ser 1 a 1 la relación. Después, si hacemos lo que es la relación entre la cantidad del stock ovino y las hectáreas de campo natural, vemos que en las distintas regiones no tenemos ni un ovino por hectárea de campo natural. El que tiene más es en la zona norte, pero tampoco llega a un ovino por hectárea de campo natural. Y después, si vemos, eso es lo que es la relación de stock y la relación del stock con el campo natural. Pero a su vez, eso no es que todos los productores tengan o no tengan ovinos, entonces la distribución también es diferente. Y si vemos en lo que es tenedores de ovinos y tenedores de vacunos, y más que nada, no vamos a entrar en detalle en número específico de tenedores, pero se ve claramente, y si vemos la diferencia entre tenedores de vacunos y de ovinos, obviamente que en todas las regiones hay más declarados tenedores de vacunos, que un 36%, por ejemplo, en la zona norte, esa zona donde tiene igual mayor participación del ovino, hay un 36% más de tenedores de vacunos que de ovinos. Claramente, no todos los tenedores de vacunos tienen ovinos, y eso se da para las distintas zonas. Si hacemos un promedio general de las distintas zonas, queremos decir que hay un 43%, es un 43% esa diferencia entre los tenedores. Bien. Eso era la situación del stock. Está claro que en diversas zonas el stock ovino ha disminuido y la participación del ovino ha ido bajando, y bueno, y se ve en distintas zonas que varios sistemas, de ser tradicionalmente sistemas mixtos, pasaron a ser solo sistemas de vacunos, y se da en todas las zonas, hasta las zonas más ovejeras tradicionalmente, hay sistemas que solo tienen vacunos. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son nosotros los que consideramos qué efectos tiene de sacar los ovinos de lo que es la ganadería y cuál es la fortaleza que nosotros creemos en lo que es la ganadería mixta, lo que es la sostenibilidad económica. Primero, ¿qué efecto tiene sacar los ovinos del predio? Una cosa que está clara, al sacar los ovinos y pasar a hacer solo un sistema de vacuno, esos sistemas son menos diversos. Estamos hablando que tienen solo una especie, y esa menor diversidad también le da menor estabilidad a esos sistemas. ¿Y por qué le da menor estabilidad? Porque los sistemas ganaderos pierden la capacidad de poder adaptarse, ya sea a cambio de precios, en la medida que tengo ovinos y vacunos, tengo más cantidad de productos, o sea, más cantidad de producto de venta, y puedo enfrentar diferente lo que es la fluctuación de precios. Si solo tengo un sistema vacuno, voy a estar solo jugado a la fluctuación de precios de lo que son los vacunos,
y no voy a tener la posibilidad de capitalizar también lo que son los precios o el complemento de lo que son otros productos, ya sea lo que es la carne ovina y en algunos sistemas que valorizan la lana, también el tema de la lana. Y otra cosa también importante es poder, esa diversidad le da una fortaleza a poder afrontar lo que son los cambios climáticos. Bien sabemos que en Uruguay nuestra producción es de cielo abierta y está jugada a los efectos de año. Y bien sabemos que en aquellos años secos, los que rinden mejor o los que se comportan mejor van a ser los ovinos, y los que se comportan mejor en aquellos años más llovedores van a ser los vacunos. Tener ambas especies nos permiten afrontar mejor esa variabilidad, amortiguando los descensos, por ejemplo, en los años secos, que si solo estoy jugado a la presencia solo de vacunos, va a sentir el impacto grandemente de lo que es esa seca. En la medida que mi sistema tenga cierta participación del ovino, ese año seco, el ovino con su productividad me va a ayudar a amortiguar la bajada de productividad de esos vacunos. Y otra cosa importante son lo que son los cambios en el campo natural. Y bueno, las distintas charlas también se van a centrar en eso. Sabemos que los ovinos y vacunos pastorean diferente, los ovinos consumen especies que los vacunos no, y bueno, y ayudan a limitar lo que son especies arbustivas y mantener esa diversidad del campo. Y después van a ver en las distintas charlas qué rol muy importante juega el ovino para poder hacer un manejo del campo natural. Y ahora, viendo lo que, o hablábamos de lo que era la sostenibilidad desde el punto de vista económico, y un mensaje que habíamos dado, bueno, si en la medida que yo tengo sistemas mixtos, que mis sistemas participan los ovinos y participan los vacunos, tengo la posibilidad de tener una cosa claro, tengo más productos de venta, y si uno ve lo que son la evolución de los distintos precios, esos son distintos precios de dólares en kilogramo en pie, para distintos productos, por ejemplo, de lo que es un sistema criador mixto que puede vender corderos, ovejas de descarte, vacas de invernada y ternero, vemos que tenemos más productos a la venta. Si mi sistema solo fuera vacuno, mis productos son solo estos, estoy a la merced de la fluctuación de estos dos precios. En la medida que tengo participación del ovino, puedo tener más productos, y acá también considerando en aquellos sistemas que tienen una lana valorizable, también la posibilidad de también la participación de la lana. Y una cosa que vemos que también, si uno ve la evolución de precios, en amarillo están indicados lo que son los valores mínimos no coinciden. Por ejemplo, los valores mínimos de lo que son los vacunos se dieron en estos años, los valores mínimos de los ovinos en los años en el año 2023, y después vemos que sí, que en realidad los años de mayores valores, estos hasta el 2024, obviamente que estos todavía no están actualizados lo de este año, pero vemos cómo que tengo más opciones de producto de venta y esa posibilidad de que los años mínimos de los vacunos no coinciden con los años mínimos de lo que son los ovinos. Otra cosa importante es, y que hablamos, es esa posibilidad de estos sistemas mixtos de poder afrontar lo que es la variabilidad del clima, de la meteorología. Y acá lo que le presentamos son las precipitaciones acumuladas para una serie de Cerro Colorado, acá en Florida, y acá están ordenados. Esto es una serie de... Son 36 años de registro, del 86 hasta el 2023, y acá están ordenados de los años con menores lluvias a los años más llovedores, y en amarillo está lo que sería una precipitación promedio para esta zona. Y acá vemos claramente que no es que se dé solo un año con valores por debajo del promedio o con años de seca. Vemos varios años que están por debajo de ese promedio. Y a su vez también vemos varios años que están por encima o con bastante precipitación. Y esto era muy importante y jugaban un papel muy importante en los sistemas mixtos. Porque los sistemas en Uruguay o los predios afrontan esta variabilidad.
Y bien sabido que en estos años más secos, el ovino me va a hacer un buen aporte, y en aquellos años más llovedores, el vacuno es que me va a hacer mejor aporte. Y esto era importante, esa capacidad del sistema mixto, poder afrontar esta variabilidad que pasó y se sigue dando y se va a seguir pasando. Y otra cosa, esto es lo que es cómo varían las precipitaciones en el año. Y otra cosa es que también es que a veces los periodos secos se dan en determinados momentos estratégicos. Por ejemplo, esta es una foto de febrero del 2023, con una seca bastante importante, y una seca que ya había arrancado en noviembre, un mes muy importante para lo que es el campo natural, el mes de mayor crecimiento de ese campo natural. Y esto es al otro año, en enero del 2024. O sea, cómo hay un cambio muy importante de un año al otro, y esto se dio, y era una ventaja de esos sistemas mixtos, y se va a seguir dando. Cómo esas fluctuaciones y cómo tener una especie que me aporte en el año seco y otra especie que me aporte en el año más llovedor, ayuda a esa estabilidad de lo que son los sistemas de producción. Y bueno, un poco para reflejar eso, lo que les trajimos son datos de un sistema que era criador, con venta de corderos pesados, un sistema, lo que se llamó el sistema 2, que funcionaba acá en el sur durante muchos años, tenía 187 hectáreas y tenía una relación lanar-vacuno de 2,8, y esto es lo que es la productividad en los distintos ejercicios del ejercicio 2000-2001 al ejercicio 2010-2011, y acá están los valores de lo que son la productividad. Acá en lo que es, en violeta, lo que es la productividad de lana, bastante estable y sin variación, y un aporte continuo en lo que es, o estable en lo que es su productividad y no tan dependiente de la situación de cada ejercicio. Esto es, en azul, esta fluctuación es lo de la que es la productividad de carne ovina. En línea punteada en rojo es lo que son los valores promedios. Acá en rojo lo que es la carne de vacuna, la productividad de carne de vacuna, y vemos también fluctuaciones según los ejercicios. Y acá en amarillo lo que sería la carne equivalente, o sea, la sumatoria de la carne ovina y la carne de vacuna, y bueno, y la lana multiplicada por el factor de corrección de lo que es la energía. Y estos son los valores de carne equivalente, y obviamente sufriendo distintas fluctuaciones. Y lo que queríamos mostrar acá es que en realidad, por ejemplo, estos 2 años son años que son años llovedores, y si vemos que en el sistema el ovino estuvo por debajo de lo que son sus valores promedios, pero el vacuno estuvo por encima de ese promedio, y si vemos lo que es del total de la carne equivalente del sistema, estuvo por encima del promedio. Y si vamos a otros años, pero en este caso años secos, en realidad en estos años secos el vacuno estuvo en el promedio un poquito por debajo, pero el ovino sí estuvo por encima de su promedio, y si vamos a lo que es la carne equivalente, en realidad, igual a lo que sea un año seco, estoy por encima de ese promedio. Y esto es algo que veníamos resaltando, la importancia de tener este sistema mixto, de que me va a poder amortiguar. Si yo solo tuviera un sistema que está solo de vacunos, o sea que la carne equivalente iba a copiar solo lo que es la fluctuación de lo que es la producción de carne de vacuno. Al tener la participación del ovino, me permite que en determinados ejercicios, por ejemplo en el ejercicio seco, el aporte del ovino me ayude a que, en verdad, a nivel global, no me baje lo que es la producción de carne equivalente. Y esto es algo a destacar, y es algo muy importante. Mirado desde el punto de vista de la productividad, y obviamente esta productividad, si la pasamos a lo que es Producto Bruto, obviamente va a impactar en lo que es el resultado económico.
Bien, y ahora vamos a destacar, ahora va a continuar la charla Daniel, de los distintos aspectos de lo que nosotros creemos, lo que es la fortaleza de lo que es la ganadería mixta en el manejo del campo natural. Bueno, buenos días a todos, a quien nos saludé. Mi nombre es Daniel Formoso, trabajé 25 años en el sur. Cuando ingresé habían 26 millones de lanares. Cuando me retiré habían 7,5, o sea que mi actuación fue espectacular. Muy bien, vamos a presentar entonces este trabajo, complementando a la charla que dio Pablo, a quien le tengo que agradecer por haberme incluido. Es un ensayo que se llevó a cabo entre el 2008 y el 2011 y tuvo en principio un objetivo parasitario. Fue diseñado por el doctor Daniel Pereira. Fueron 3 relaciones ovino-bovino y luego pastoreo ovino y pastoreo bovino solos en una carga para todo de 0,85. Hubo un tratamiento de una carga 1 con 1 ovino que fue asimilado a la 0,85. Este cuadrito que tienen acá son todos los... Gracias. Son todos los puntos de relevamiento que hicimos con el ingeniero Marcos Martínez, como para tener una idea general del tipo de pastura que estaba presente en esos tratamientos. El trabajo ya ha sido publicado, ahí tienen la publicación y en qué revista, de modo que no vamos a trabajar sobre estos datos que ya están disponibles, sino lo que vamos a presentar son datos adicionales que el ingeniero Martínez desarrolló en la defensa de su tesis de maestría. Ahí está. Primero, acá tienen la producción de materia seca global de todos los tratamientos. La producción de materia seca fue estimada mediante la ecuación del seguimiento forrajero que fue traída hace bastante tiempo por el ingeniero Paruelo y luego aplicada en el plan agropecuario. Ustedes pueden observar ahí una diferencia estacional bastante importante, como era de esperar, y allá en años, fíjense, el año 2009 es el rebote de la seca del 2008, que eso se dio en todos lados y fundamentalmente en esta zona. Y luego ven cómo otra vez año a año se va tendiendo a estabilizar la producción dentro de unos márgenes de unos 4.000, 3.500 kilos. Perdón. Aquí tienen entonces esta curva de producción de materia seca a lo largo del periodo de duración del ensayo, desde el punto de vista estacional, también estimada por la misma metodología. Y fíjense, en el invierno del 2009 y primavera del 2009, el rebote impresionante que hay justamente como efecto de la seca. La seca disminuyó la población de plantas, abrió el suelo, dejó nitrógeno libre que no se percola porque no hay lluvias, y cuando las condiciones se revierten, entonces las que quedan son pocas y engordan fácilmente, y eso es el pico de producción. Pero ese pico no es estable. Al año siguiente, a medida que el tapiz va acumulando más cantidad de plantas, se van compitiendo unas con otras y llegan a la estabilidad que todos conocemos. ¿Cómo comparamos entonces los tratamientos? Hay forma de compararlo punto a punto, o sea, dato a dato, o si no, con otro metodología que se llama Dynamic Time Warping, que es una técnica que utilizan cuando se comparan, por ejemplo, videos o voces. Una misma voz
o dos voces pueden decir lo mismo, pero a distinta velocidad, y en realidad es similar. En este caso es lo mismo. Podemos ver que las curvas son bastante similares, pueden haber desfasajes, pero el sistema las agrupa y trata de homologarlas para ser comparables. Una vez que se comparan, se hace un análisis de conglomerados, juntar aquellas que sean más iguales unas con otras. Y estos fueron los resultados que se obtuvieron. Ovinos y bovinos por un lado solos, y luego una tercera, un segundo grupo donde están todos los que son de pastoreo mixto. Quiere decir que ya de por sí utilizar en pastoreo mixto frente a pastoreo único tiene una diferencia muy clara respecto a todo lo que sería modificación del tapiz. Y otra cosa, ustedes pueden ver acá estos 3:1 y 1:1 que se juntan rápidamente abajo. Quiere decir que son muy parecidos desde el punto de vista productivo y por supuesto desde el punto de vista florístico. Fíjense, estos son los... Vamos a dar, y acá están los... Y estos son la ganancia de peso. Les quiero decir que no estuvo diseñado en principios el ensayo para determinaciones finas de ganancia o pérdida de peso, sino que fue una pesada de entrada y una pesada de salida, y ahí fue lo que se analizó. Fíjense, 1:1, los ovinos en pastoreo mixto, los ovinos tienen todos ganancias, mientras que los vacunos todos pérdidas. Y en pastoreo único, los ovinos tienen muy pocas ganancias frente a los vacunos que tienen unas grandes pérdidas, sobre todo pérdidas de una altísima variabilidad. Quiere decir que el pastoreo mixto favorece a los ovinos y en este caso favorecería también a los vacunos, aunque hay pérdidas, pero no son, por ejemplo, en este caso las pérdidas son muy grandes en relación 1:1. Pero destaco, el ovino en pastoreo mixto tiene siempre ganancias de peso positivas. Y la diferencia que hay entre pastoreo mixto y único para ovinos son 3.4 kilos. Bueno, y estos son datos estadísticos, pero no lo vamos a comentar porque perderíamos un rato. Pero creo que son las gráficas son elocuentes, sobre todo y la carga, repito, es 0,85. Este es un dato que el doctor Pereira en una de sus charlas lo mostró una vez y me pareció muy ilustrativo. Cuando se dijo que había que reducir la carga, inmediatamente todo el mundo sacó los ovinos. Y aquí tienen ustedes, esta figura sería una especie de 9 ovinos por hectárea, una densidad ovina. Y si tenemos una equivalencia de 7:1, vamos a sustituir 7 ovinos por una vaca, que es aquello. Y que queda, lo que quiero destacar es que la densidad ovina baja inmediatamente. Y ahí empiezan a competir el vacuno contra sí mismo. Entonces, lo que discutíamos en varias reuniones es que algunos productores nos decían, sí, bajé los ovinos, pero me comieron todo lo mejor las pasturas y los vacunos me están perdiendo peso. Y en realidad lo que pasaba es que los vacunos están compitiendo, han dejado el pasto cortito y los ovinos están pastoreando en otro estrato que no son alcanzables por los vacunos. Todas las dicotiledóneas son las que los comen, las malezas también que salen, las comen. Son una oveja de alta productividad, sanidad muy alta y sin problemas. No es una competencia oveja-vaca.
Fíjense en esta foto. Esto así quedaba el campo pastoreado solo con vacunos. Y en el otro está solo con ovinos. Lo que se formó ahí fue matas de pastos duros rodeado de pastos súper recontrapastoreados. Entonces, esa relación 1 a 1 en una carga adecuada tiende a complementar las dos zonas, sin problema, sin inconveniente. Y acá ya está, esto salió por chiripa, es una planta de carqueja que había, carqueja y senecio ya habían empezado a existir en este ensayo. Bien, pasamos ahora al trabajo donde ustedes estuvieron en el campo, que fue evaluar los cambios de cobertura del campo natural entre dos fechas, entre el 2020 y el 2025, y una simulación de qué pasará en el 2030. No tenemos la brújula, tenemos algunos algoritmos que hacen este tipo de función. Y para trabajar, identificar las áreas que tenían este tipo de potreros, utilizamos un satélite producto de un acuerdo entre China y Brasil, el SVER 4A, que tiene una resolución de 8 metros en las bandas originales y una banda pancromática que puede ser aumentada la resolución a 2 metros. Todos en el análisis, que hay bastante aplicación estadística, se tuvieron en cuenta variables de terreno, como ser la pendiente, el aspecto, la curvatura y el índice de humedad topográfico. El índice de humedad topográfico son aquellos lugares donde el agua puede detenerse y formar pequeños charcos que cambien el ambiente, aunque sea circunstancialmente. El complemento que se utilizó es el complemento Molucci, que está disponible en Quantum GIS, para quien lo quiera utilizar. Estadísticamente se identificaron 4 clases de cobertura. No le pusimos nombre de especie, pero ustedes pueden observar que donde bajan los cursos de agua, porque tiene abajo una imagen de terreno, donde estaba presente la paja mansa, que es el color más fuerte. Y luego los colores más claros es el gradiente hacia la parte más superficial, hasta llegar a la parte donde hay afloramientos, que es la clase 3. Los cambios en el 2020-2025 fueron de 48,5 hectáreas en clase 1, perdió 4,6 hectáreas. Era lo que Juan Pablo les decía, que había una baja en la paja mansa. Después, en la clase 3, que era la clase más superficial, también hubo una pérdida, y en las otras 2 clases hubo una ganancia. Y aquella matriz es la matriz de cambios. Hay que explicar cómo se lee. A ver si puedo. La clase 1, el 50% de la clase 1 permaneció como clase 1. El 21% de la clase 1 pasó a clase 2, el 10% de clase 1 pasó a clase 3 y el 19% de clase 1 pasó a clase 4. La clase 2, el 29% pasó a clase 1, el 33% quedó como clase 2, el 21% de clase 2 pasó a clase 1 y así sucesivamente. Esta diagonal es la estabilidad de la clase. ¿De acuerdo? Y ahora viene lo mejor. La simulación
qué es lo que puede pasar. En el 2030, de acuerdo a los cambios y luego de hacer, hay un análisis interno que se hace de ver cuán variables son las clases, se aplica una red neuronal de las clásicas de perceptrones y da que la clase 1 al 2033 tiende a incrementar, o sea, la paja mansa se va a hacer más fuerte. Y la clase 3, que es la clase superficial, se va a reducir. Y las otras también van a tener un aumento. Quiere decir que van perdiendo las clases superficiales, van siendo repobladas, pero el pajonal va haciéndose más fuerte. No creo que esté en el 2030 por acá, así que no voy a tener ninguna responsabilidad. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Bien, queda para el cierre nomás algunas cosas a destacar. O hablábamos de lo que creemos que es una estrategia para lo que es la ganadería sostenible. Y vimos, al principio se acuerda que vimos 3 pilares, el pilar económico. ¿Y en qué creemos que aporta lo que es el ovino en ese pilar económico? Bueno, diversificación del ingreso, la posibilidad de combinar productos, lana, carne ovina con los productos vacunos, reducción del riesgo productivo, mayor adaptación a lo que es frente a variaciones de precio de clima. Pilar ambiental, algo lo vimos con Daniel y lo vamos a seguir viendo en las distintas charlas. Mejor uso del campo natural, ovinos y vacunos aprovechan distintas especies, reduciendo su competencia entre ellos. Control de especies arbustivas y subarbustivas. Menor presión de parásitos, en la medida que tenga un sistema mixto, hay una dilución parasitaria por tener, puede llevar a lo que es una reducción del uso de antihelmínticos o productos químicos, y eso obviamente que va a tener repercusiones en todo lo que es la parte ambiental. Y después otro elemento importante, que si bien no fue el centro de la charla, fue todo lo que tiene que ver con lo que es el pilar para la sostenibilidad de la parte social. Obviamente en la medida que tengo ovinos y vacunos, hay mayor estabilidad laboral, hay empleo durante el año en distintas tareas, en algunos momentos tareas de los vacunos y otras tareas para lo que son los ovinos. Una cosa muy importante que no debemos descuidar es todo lo que son la transmisión de saberes o la cultura que tiene el Uruguay, preservar esa cultura de los conocimientos, ya sea el manejo ovino como el manejo vacuno, de no perder esa cultura o esos saberes característicos del Uruguay. Lo que es la sostenibilidad de lo que es los predios familiares, sabemos cómo favorece la permanencia, el tener ovino, cómo favorece lo que es la permanencia de lo que es la familia en el medio rural. Todas esas cosas son importantes a destacar de ese rol que juega el ovino en la sostenibilidad de la ganadería. Y después, por último, para redondear, bueno, ¿qué aportes creemos que nosotros que aporta un ovino? Aunque sea tener un ovino por hectárea, vimos mejor uso de campo natural, aprovechar partes del forraje que el vacuno no consume, la diversificación del ingreso, carne y lana, el menor riesgo sanitario, menor presión sobre el campo. Y está claro que teniendo un ovino por hectárea, ese ovino va a tener buena eficiencia individual, va a tener mejor peso y condición de los animales y generalmente va a tener buenos resultados reproductivos. Esto no quiere decir que no vamos a tener que cuidar esos ovinos, pero esos ovinos, a esa carga de un ovino por hectárea, son ovinos que generalmente tienen buen desempeño. Y después, una posibilidad de tener ese sistema mixto, con tener ovinos y vacunos, es la posibilidad y la flexibilidad del ajuste de la carga, y que es diferente totalmente la necesidad de capital para recuperar lo que es una unidad ganadera en ovinos, que la necesidad de capital de recuperar la unidad ganadera en vacunos. Y bueno, eso hasta ahí era lo que es esta primera presentación, y bueno, les agradecemos con Daniel por su atención y continuar el resto de la charla.